Dios les bendiga formalmente. Qué bueno verles, qué bueno tenerles, poder adorar juntos, aleluya, en nombre del Señor. Vamos a predicar su palabra, amén. Y esto es parte del culto, amén. Parte de nuestra adoración a Dios es abrir su palabra y meditar y reflexionar en ella y permitirle a Él que hable a nuestros corazones. Y eso es exactamente lo que queremos hacer en esta mañana. Permítame orar. Señor, qué bueno es tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Tú te manifiestas en medio de tu pueblo y así lo quisiste desde el principio. Y la iglesia es una realidad donde tu presencia habita, somos tu templo. Tú estás aquí y es evidente tu amor y tu gracia sobre nosotros. Señor, y ahora queremos seguir adorándote, sumergiéndonos en tu palabra, en tu bendita y santa palabra, para que tu palabra haga el trabajo y la función para la que es enviada, que es transformar nuestras vidas, que es que te conozcamos más, que es que maduremos en ti, que es que nuestro carácter sea formado. Hazlo, Señor, para tu gloria. Tu pueblo recibe tu palabra en adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Luego de una pausa, hoy queremos retomar nuestra reflexión del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hicimos una pausa en Acción de Gracia, luego tuvimos la serie maravillosa de etapas en diciembre, luego participamos de la campaña de 40 días de oración con la Alianza Cristiana y Misionera, y hoy queremos pues retomar nuestra reflexión del libro de Apocalipsis. Ya estamos en la recta final de esta serie y quería recordarle, si usted lleva poco tiempo con nosotros, los sermones de esta serie están en la aplicación. Si me pueden pasar la próxima. Si usted no tiene la aplicación, no la baje ahora porque se me distrae. Pero tan pronto usted salga de aquí, usted entre a su tienda de aplicaciones en su teléfono y escriba La Cumbre y le va a salir la aplicación de nuestra iglesia. Así que usted va a ir ahí en ese cuadro que dice mensajes y va a ver ese cuadro que dice dichosos los que leen y los que escuchan, y ahí va a encontrar todos los sermones relacionados con esta serie. Y ya que estamos ahí en la aplicación, quiero anunciarles que en la aplicación ahora hay un espacio que se llama la Biblioteca del Pastor. Así que ve ese cuadrito, me lo estás pasando. Está muy rápido, Edwin. Ve ese cuadrito que dice Biblioteca del Pastor. Usted entra ahí. Entonces va a ver la serie, ve la serie de Hebreos, ve la serie de Apocalipsis. Si puedes entrar a la de Apocalipsis, ahí vas a ver libros, ¿verdad? Y si ¿verdad? Le das a uno de esos libros, te va a redirigir a la página de Amazon, ¿verdad? Nosotros no tenemos acciones con Amazon, pero creemos que es el mejor lugar, ¿verdad? Más fácil para encontrar los libros. Así que usted puede adquirir esos libros. Son libros que el pastor está utilizando para prepararse, ¿verdad? Para las predicaciones. Pero también mi deseo es colocar libros que yo estoy leyendo para mi crecimiento personal y ministerial, y aquel que yo creo que va a ser de provecho para la iglesia, pues usted lo va a encontrar ahí. Así que ya sabe que en la aplicación está la Biblioteca del Pastor. Amén. Amén. Bueno, gracias. Para retomar nuestra reflexión de Apocalipsis, creo que es importante que recordemos algunos detalles, ¿verdad? Hace tiempito que no hablamos y quiero sentar una base, unos detalles importantes acerca
de esta carta. Hemos dicho que esta carta fue escrita para 7 iglesias que estaban ubicadas en la región de Asia Menor. Y me gusta decir que esta es una carta de amor y no de miedo, una carta de amor y no de terror ni de confusión, una carta de amor de parte de Jesús para estas iglesias. Y si reconocemos que es de parte de Jesús para su iglesia, entonces deben haber varios propósitos importantes. Uno de ellos es exhortar, edificar, animar, corregir y sobre todo, llenar a la iglesia de esperanza. Y si creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y trasciende todos los tiempos, entonces tenemos que creer que esta carta también quiere cumplir esos mismos propósitos en la vida de la iglesia hoy y en la vida de la cumbre hoy. Exhortarnos, edificarnos, animarnos, corregirnos y sobre todo llenarnos de esperanza. Y claro está, sabemos y es importante saber que también el contexto de aquellas iglesias es muy diferente al contexto nuestro 2000 años después, ¿cierto? Así que tenemos que tener ese cuidado al interpretar esta carta y al contextualizarla. Aquellas iglesias estaban siendo afectadas principalmente por 2 cosas. En primer lugar, la persecución religiosa violenta que se desató en el primer siglo contra los seguidores de Jesús, con aquellos que les llamaban los del camino. Y todo lo que eso implicaba, cárcel, muerte, escasez de alimentos y recursos, privación de sus hogares, de sus casas, de sus trabajos, de sus familiares. Y en segundo lugar, estas iglesias luchaban con la tentación de abandonar la fe o de claudicar a los principios del Evangelio con el fin de evitar la persecución y el sufrimiento. Entonces, Jesús les dirige esta carta para animarles a perseverar en la fe y reavivar su esperanza en Él. ¿Cuántos creen que el mundo cada día está tratando de quitarnos la esperanza? Todos los días el mundo está tratando de quitarnos la esperanza. Y el Señor está trabajando su Espíritu Santo constantemente para renovar y reanimar esa esperanza en nosotros. Básicamente Jesús le está diciendo a estas iglesias, es necesario que experimenten la persecución y el sufrimiento a causa de su fe por mí. De esta manera, no solo participarán de mis sufrimientos, sino que el sufrimiento los perfeccionará y los santificará como el fuego al oro. Jesús les dice, cobren ánimo, aférrense a su fe y perseveren, porque yo no ignoro ni paso por alto el sufrimiento de ustedes, ni la sangre de ustedes que han derramado, de aquellos que han derramado su vida por mi causa. Tampoco ignoro las oraciones, los ruegos y las súplicas que a diario ustedes elevan a mí. Todas sus oraciones y sus lágrimas están muy bien atesoradas en mi presencia. Y sobre todo sepan que al final yo obtendré la victoria para siempre sobre todos los poderes de este mundo y haré justicia y vengaré su sangre. Aleluya. Algunos piensan que Apocalipsis está escrito en una serie de 7 visiones y que estas son una descripción simbólica de los mismos eventos
pero desde ópticas, desde perspectivas distintas. Y estos eventos descritos son los que hemos denominado los últimos tiempos. Y hemos dicho que los últimos tiempos comenzaron el día que Jesús ascendió a los cielos hace 2000 años, aquel día cuando les dijo a sus discípulos: voy a preparar morada para ustedes para que un día puedan vivir junto a mí y mi Padre para siempre. Entre ese día y culminará en el día que Jesús regrese a juzgar a la humanidad, a restaurar todas las cosas y a establecer su reino en esta tierra para siempre. A medida que van progresando estas visiones a través de la carta, desde la primera, que es la visión, el mensaje a las 7 iglesias, hasta la séptima, que es la inauguración del cielo nuevo y la tierra nueva, a medida que va ese progreso, nuevos aspectos van siendo revelados. Entonces, el capítulo 17 inicia la sexta visión que podemos llamar la victoria de Cristo. La victoria de Cristo. Y siendo conscientes que el concepto de los últimos tiempos, ¿verdad? Siendo conscientes de este concepto de los últimos tiempos, esta visión no solo describe la victoria que Cristo obtendrá en el día final, sino la que obtuvo hace 2000 años, cuando venció la muerte el día de su resurrección. Pero también la victoria que obtiene cada día desde entonces, a medida que su reino satura cada rincón de este mundo a través del testimonio de la iglesia. Entonces, esta sexta visión está precedida de la quinta, ¿cierto? Un chiste. Era para que se riera. Esta sexta visión está precedida de la visión de las 7 copas de la ira de Dios y se va a extender hasta el capítulo 19. Los personajes. Esta visión comienza con 3 personajes: una mujer, la bestia y el cordero. Y no es la primera vez que vemos la imagen de una mujer en Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 12 vimos la imagen de una mujer embarazada. Pero la mujer de esta sexta visión es muy diferente, muy distinta a la mujer, a la imagen de la mujer del capítulo 12. Recordamos que el aspecto de la mujer del capítulo 12 es glorioso, ¿se acuerdan? Porque representa a la iglesia, al pueblo de Dios, al nuevo Israel. Y el hijo que llevaba en su vientre era nada más y nada menos que el Mesías, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. También vimos la constante lucha del dragón, que es Satanás, para destruir a la mujer, aquella mujer del capítulo 12, y al hijo que estaba por nacer, ¿verdad? Su constante lucha por destruir al pueblo de Dios y al Mesías. Por otro lado, la bestia también es otro personaje que ya hemos visto anteriormente en Apocalipsis. Hemos dicho que esta es una imagen adoptada del Antiguo Testamento y de los profetas de antaño. Es esa imagen diseñada y engendrada por el mismo Satanás para engañar a las naciones y para que éstas se rindan en adoración ante ella y ante él, tal y como lo hacían los emperadores de la antigüedad con sus estatuas y sus imágenes,
como bien sabemos que lo hacían los emperadores romanos. Y el otro personaje, el tercero, es el Cordero. Pero el Cordero no es un mero personaje, sino el protagonista de la historia. Él es el centro, aquel que realmente es digno de que todos caigamos delante de su presencia en adoración a Él. Ese Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Yo le voy a invitar a que usted abra o prenda su Biblia en el capítulo 17 de Apocalipsis, para que me acompañe en esta reflexión a través de estos versos. Apocalipsis capítulo 7 en la Nueva Traducción Viviente. 17. Esos primeros dos versos dicen de la siguiente manera: uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo: ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. La imagen de la mujer descrita en esta visión es grotesca. Esta imagen de una prostituta no es nueva tampoco para la iglesia del primer siglo. Es una imagen muy utilizada por los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, el profeta Oseas, ¿se acuerdan? En muchas ocasiones el Señor describió a su pueblo, a su propio pueblo, al pueblo de Israel, como una prostituta o como una adúltera, como una mujer que abandona a su marido y se va tras otros hombres, pensando que esos otros hombres le darán felicidad o la harán prosperar mucho más. En el caso de Israel, el marido era el Señor, amén, y los hombres eran aquellas naciones circundantes de Israel a los cuales el pueblo huía para seguir otros dioses y otros líderes. Así que para la iglesia del primer siglo, y creo que para nosotros también hoy, aquella mujer representa todo lo que en este mundo busca atraernos y seducirnos para que quitemos nuestra mirada del Dios verdadero. Póngale nombre a esa mujer. Dinero, poder, fama, sexo, filosofías de este mundo, instituciones, sistemas de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Son aquellas cosas que van tras nuestro corazón, tras nuestros deseos y buscan seducirnos, atraparnos, envolvernos y hacernos cautivos. Obviamente para la iglesia del primer siglo, aquella mujer representaba a Roma, el imperio que dominaba al mundo antiguo en aquel entonces, con toda su idolatría, su arrogancia, su prepotencia, su imperialismo y sus seducciones. Entonces el ángel le dice a Juan: ven para que veas cómo será el juicio contra ella, cómo será juzgada, cómo será vencida y cómo será destruida. Por eso esta visión fue un mensaje de esperanza para la iglesia del primer siglo y lo debe de ser para nosotros también hoy.
todo aquello que seduce a los seres humanos, incluyéndonos a nosotros, al pueblo de Dios, un día será destruido y ya no existirá más. Aleluya. Ya no tendrá más poder sobre nosotros. Haga un ejercicio conmigo, ya yo lo hice. Trae por un momento a tu mente aquello que constantemente intenta seducir tu corazón. Piensa por unos segundos. La avaricia y el materialismo. Ese deseo de tener más y más cosas. La fama. Ese deseo de ser conocido por los demás. El poder. Ese deseo de imponerte ante los demás y de tener el control. La arrogancia, el orgullo, la vanidad. Ese deseo de sentirte o aparentar ser más importante que los demás. Alguna adicción, la lujuria sexual, el culto a la apariencia física, la mentira, el engaño, la ira, el coraje. Bueno, creo que entendieron el punto, ¿verdad? Todas esas cosas que Pablo llama las obras de la carne. ¿Ya pensaste en ella? Ahora hagamos un ejercicio. Respira profundo. Y repite conmigo, gracias Señor. Duro, duro. Gracias Señor. Porque llegará el día en que estas cosas no me seducirán más. Oh Señor, cuánto añoro que llegue ese día. Aleluya. Mira el verso 3. El aspecto de la mujer. Dice entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi a una mujer, que muchas cosas Dios hace en el desierto, ¿verdad? Interesante. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Dice el verso 6, pude ver que ella estaba borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, de los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. Ya lo había mencionado antes, pero algunos piensan que Apocalipsis está plagado de parodia, de caricaturización, de ridiculización. Porque desde su caída, Satanás ha tratado de imitar a Dios y a su reino. Especialmente ha tratado de imitar a la Trinidad. Lo vimos en el capítulo 12 y 13, la falsa Trinidad, el dragón, la bestia y su imagen. Y lo ha hecho para que el mundo lo siga a él. ¿Y lo siga a dónde? A la destrucción. En vez de seguir al Dios verdadero, para seguirlo ¿a qué? A la salvación. Y una de las narrativas de Apocalipsis es la ridiculización de Satanás y de su reino, y la constante impotencia de lograr su cometido.
por lo menos con relación al pueblo de Dios. Y este es otro aspecto del mensaje de esperanza que Jesús quiere que su iglesia entienda y que Jesús quiere que tú entiendas hoy. No importa cuán imponentes o violentos o arrolladores o seductores sean las ideologías, las filosofías, los poderes y los sistemas de este mundo, al final todos serán avergonzados y ridiculizados ante la grandeza, ante la gloria y ante la majestad de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Mire cómo Juan describe a esta mujer. Su ropa, sus prendas, posiblemente su maquillaje. Estaba yo pensando más allá, ¿verdad? Su peinado, su actitud, su mirada, la forma en que camina, la forma en que habla, todo en ella expresa seducción. Miren cuán seductor era su aspecto, que cuando Juan la ve, se queda boquiabierto. Me quedé mirándola totalmente asombrado. Y yo creo que las versiones han maquillado un poco, ¿verdad? Lo que esta expresión, la fuerza de esta expresión. Podemos decir que Juan se quedó embelesado. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? Embelesado. Y creo que los hombres que estamos aquí podemos entender muy bien lo que Juan está experimentando. Pero de nuevo, lo que está tratando de ilustrar esta visión va mucho más allá de un aspecto sexual. Es una ilustración morbosa de la estrategia del reino de las tinieblas para que el mundo no mire a aquel que es verdaderamente bello, puro, hermoso, glorioso, sin mancha ni arrugas, para que el mundo vea a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y para que la iglesia, que se supone que ya lo vimos y que ya le conocimos, desviemos nuestra mirada de Él. Es como si Satanás estuviese tratando de competir con la visión del primer capítulo de esta carta. Capítulo 1, verso 13, cuando Juan ve aquello glorioso, dice, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre, vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego, los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. La mujer tenía un nombre escrito en su frente: Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Y he aquí un mensaje oculto y disfrazado pero que la iglesia del primer siglo entendía muy bien. Babilonia es un eufemismo, es otra manera para referirse a Roma, el imperio dominante en aquel momento. Para la iglesia del primer siglo, el Estado romano era aquella entidad, aquel sistema que se levantaba con toda su fuerza para seducir, para cautivar y para dominar a la gente, a las naciones y a los pueblos, tal y como ocurrió en la antigüedad con el imperio babilónico. Todo aquel que no se rindiera a él
sufriría las consecuencias. Por eso aquella mujer se había emborrachado con la sangre del pueblo santo de Dios, con la sangre de los mártires, de aquellos que murieron por ser testigos de Jesús. Roma había llegado a tal grado en su decadencia moral que se enorgullecía de ver los cuerpos de los mártires prendidos en llamas a las orillas de los caminos y despedazados por los leones en el circo romano. Y para nosotros hoy, ¿quién puede ser la prostituta que se levanta para seducir a esta generación? ¿Quién es nuestra Roma? ¿Quién es nuestra Babilonia? ¿Qué creen? ¿Podemos tratar de descifrar quién es? Cuando el Estado, cuando los gobiernos o las instituciones que tienen influencia y poder sobre los pueblos se convierten en instrumentos del reino de las tinieblas y tratan de impulsar directa o solapadamente ideologías seductoras que buscan engañar a la gente para que ésta pongan su mirada en ellas. Cuando nuestra generación se vuelve cada día más humanista, donde el centro es el ser humano, o más materialista, donde el centro es la naturaleza, o más filosófica, donde el centro es la sabiduría humana, o más secular, donde el centro son las tendencias sociales. Estas son nuestra Roma o nuestra Babilonia. Entonces, ¿cuál es el llamado de Apocalipsis? El llamado es estar alerta. Jóvenes que están en la universidad, estar alerta, apercibidos, con nuestros ojos bien puestos en el único que lleva el título en su frente de fiel y verdadero, para que no seamos seducidos y cautivados por estas cosas, ni para que estas cosas se cuelen dentro de nuestros corazones. Hemos visto a muchos partir. Hemos visto a muchos dejarse engañar por estas ideologías y filosofías. Nosotros no queremos ser de esos. Apercibidos para que estas cosas no se cuelen dentro de nuestros corazones. Y mire, es poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Pequeñas cosas, pequeñas ideas, pequeñas imágenes. Cuando caemos ni cuenta nos dimos. Cosas que se cuelan en nuestros hogares, en nuestras familias, cosas que se cuelan en el corazón de nuestros hijos, padres. Somos los guardianes de nuestros hijos. Cosas que se cuelan dentro de la iglesia. Alerta, apercibidos. Le ponemos nombre a nuestra Roma, a nuestra Babilonia. El gobierno, tanto federal como estatal, con la imposición de ideologías seculares a través de sus políticas públicas, esto usted lo sabe, políticas públicas y peor aún, a través del mismo sistema de educación, de enseñanza. Las universidades, jóvenes, que se han convertido en la cuna de todas estas ideologías seculares y humanistas. Los partidos políticos con sus muy organizados sistemas de corrupción.
las entidades cívicas que invierten dinero en estas causas. Parecería que cada día nuestra sociedad se va pareciendo más y más a la antigua Roma. ¿Y cuál es el llamado para nosotros como iglesia? ¿Podremos detener este avance? ¿Qué debemos hacer? ¿Tirarnos a la calle en contra de estas instituciones? ¿Protestar? ¿Hacer desobediencia civil? Así piensan algunos de nuestros hermanos y los respetamos y no los juzgamos. Pero yo no veo que ese sea el llamado de Jesús a la iglesia del primer siglo. Yo creo que su llamado es uno superior. Yo creo que hay un llamado superior y es el mismo que el Señor Jesús le dio a sus discípulos hace 2000 años. Vayan y hagan discípulos a donde quiera que vayan, enseñándoles a obedecer de forma teórica, pero también práctica, todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Mientras Satanás utiliza todas sus estrategias seductoras para saturar a esta generación con sus falsos evangelios, ustedes, yo creo que nos dice el Señor, continúen saturando esta generación con el verdadero y poderoso evangelio a través de hacer discípulos que hagan discípulos que hagan discípulos. Yo no creo que la batalla la vayamos a ganar en el Capitolio, ni en la fortaleza, ni en la escuela, ni en la universidad. Ciertamente la historia nos dice que Roma cayó. Y esto lo vamos a ver más adelante en este capítulo, hoy no. Y lo más vergonzoso fue que cayó por su propio peso. Pero no fue porque la iglesia peleó contra Roma. La batalla, amados y amadas, la vamos a ganar de rodillas y sentados. De rodillas y sentados, de rodillas en oración y sentados a la mesa, orando sin cesar, tanto individual como colectivamente, y a la mesa brindando, abriendo nuestras casas y nuestras vidas, invitando y compartiendo nuestra mesa y nuestra vida con aquellos que aún no conocen la buena noticia de Jesús. Haciendo lo que Jorge y Liz hicieron el viernes, que abrieron su casa, prepararon su mesa e invitaron a sus vecinos. Y estos escucharon la buena noticia de Jesús. La batalla la vamos a ganar viviendo vidas dignas de imitar. La batalla la vamos a ganar discipulando a nuestros hijos en nuestro hogar, para que lo primero que seduzca sus corazones sea el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Para que cuando escuchen un falso evangelio, lo detecten y huyan de él. El que tenga oídos para oír, que oiga. Aleluya.